La palabra de Dios presenta en Génesis capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Un tema interesante el que hoy nos acompaña en Lecciones de Esperanza, y quiero de inmediato darle la bienvenida con mucha alegría a este conversatorio, que yo no sé por qué te doy la bienvenida siempre, porque tú eres el que está aquí. Estamos aquí, ¿no? Y eso es la deferencia y la cortesía, no se puede perder. Gracias, Francis, güey. Saludos para todos, esperamos que estén bien. Y algo que quiero hacer hoy, es algo que no hacemos generalmente, pero hay que hacerlo, es darle las gracias a nuestro equipo técnico, este equipo de producción dirigido por Carlos Ángel. Un aplauso. Sí. Carlos, yo sé que tú no te esperabas esto, ni el equipo, Robinson y los demás chicos. Mira, aquí está Daneuris, aquí está, yo lo voy a decir con nombre, pero hay que poner nombre y apellido, porque aquí está Daneuris, Robinson, está Carlos, Caleb, señores, y está, denme el nombre, no se preocupe, que se escuche. John Kateski, así es. Es Kateski, señores, y está Caleb también allá, es un equipo poderoso. Estos muchachos se fajan, señores. Qué bueno que tú hiciste esa mención. Claro. Qué bueno que hiciste esa mención. Ellos están tras bambalinas, pero son los que hacen posible que nosotros salgamos tan bombosos acá y que este sonido salga tan bien y las imágenes. Así que muchas gracias, chicos, que el Señor les bendiga abundantemente. Poderoso. Hoy nos acompaña, ¿quién nos acompaña, líder? Sí. Dígame usted. Hoy tenemos con nosotros a un líder querido de nuestra Asociación Dominicana del Sureste, miembro de una de nuestras iglesias. No diga el nombre, porque yo quiero decir algo antes de. Bueno, él habla, bueno, ya está. Preséntalo tú. Él habla mandarín. Ok. ¿Tú sabías? Sí, no sabía, ¿no? Él habla mandarín, habla inglés, creo que francés. Japonés y japonés. Porque los trabajos son los japoneses. ¿Es japonés o mandarín? Es japonés. Japonés. Él habla japonés. Así que él va a decir algo saludando en japonés, mi estimado Huáscar Peña, ¿verdad? Ohayou gozaimasu. Ohayou. Konnichiwa. Ohayou gozaimasu. Estoy diciendo Bueno, saludos en japonés. Responde. Estoy diciendo cómo está. Estamos en español. Huáscar, ¿cómo estás? Estoy muy bien y feliz de estar aquí y me uno a esas palabras de reconocimiento del equipo en backstage, que siempre, gracias a ellos y a ustedes, uno tiene el privilegio de disfrutar de este programa Lecciones de Esperanza. Y me siento así contento, pero al mismo tiempo comprometido, porque sé que cuando salgan aquí, como siempre les digo, los muchachos de mi iglesia, cuando me ven un programa, de una vez comienzan a hacerme bullying. Así que ya me voy. Gloria a Dios. Ya eso viene. A ver, y algunos me imagino que te están mirando. Guacha, dos cositas. Eres miembro de Osama, sí, pero a la vez eres alguien que te has preparado para el ministerio, para la gloria de Dios. Pero también sirves en algunos lugares, instituciones extranjeras. Y el Señor te ha dado ese privilegio. También te hemos visto en otros podcasts llevando el mensaje. Creo que tenemos a alguien bien activo aquí, Francis. Así es. También está actualmente siendo pastor asistente en el distrito Alma Rosa, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Así que, señores, hoy un invitado de Lutz, como dice. Correctamente. Bueno, vamos a colocar este programa de inmediato. Antes de hacerlo, pedirle que se suscriban, por favor, a nuestro canal de Adventistas del Sureste, sigan nuestras redes sociales y compartan esta lección con sus amigos, seres queridos y con todo lo que usted quiera. Y hablando de compartir, antes de orar, yo estoy haciendo algo, señores, que es un sacrificio que estoy haciendo fuerte, pero yo estoy mandando y me he tomado, desde fin de año me tomé la iniciativa de a todas las personas, amigos, cercanos, yo le mando un mensaje personalizado. José Carlos, aquí está la lección número 6, y le digo unas palabritas allí bonitas y le pongo el link. Señores, predique el evangelio, comparte el link, no deje de hacerlo. Yo soy testigo de excepción de eso, recibo ese mensaje del pastor Francis, hasta con mi nombre. A mí me sorprende porque me llega con mi nombre. Y será que nos escribe a mí particular. Francis, algunas técnicas de algún programa que usa. Y también, obviamente, lo comparto, lo que está haciendo una gran bendición. Así que compartamos. Vamos entonces a orar, compañeros. Gracias te damos, nuestro Dios, por tu amor y tu bondad. En este momento introducimos esta lección. Vamos a hablar del gran conflicto y cómo tú trabajas en favor de nosotros en medio de esta situación cósmica que se presentó luego del pecado. Gracias por amarnos. Hay personas que están viendo esta lección en este momento. Dales esperanza a través de este estudio y a nosotros guíanos para hablar con denuedo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos de inmediato entonces con la lección. Estamos mirando la lección número 9, hablando del gran conflicto. Un tema que identifica mucho a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y nos ayuda a comprender, tener un panorama distinto
Esto marca como todo lo que son nuestras doctrinas de alguna manera, o no nuestras doctrinas, sino todo el perfil, el panorama doctrinal de la palabra de Dios. ¿A qué nos referimos con el conflicto cósmico? ¿A qué se refiere todo esto, señores? Bueno, el tema del conflicto cósmico es uno de los temas que está en el mismo centro de la teología bíblica. Y si usted busca desde Génesis hasta el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia está permeado por este importante tema del conflicto cósmico. Usted hizo una lectura, Pastor Francis, ahí de Génesis 3:15, que también se conoce como el primer evangelio, el protoevangelio. Es uno de los temas que da una luz, porque Dios hizo todo. La gente siempre se pregunta precisamente por qué existe el mal si Dios hizo las cosas de una manera tan bien. Y uno lee en Génesis en los primeros capítulos porque Dios hizo todo y que era bueno en gran manera, pero que realmente el mismo Génesis da cuenta en el capítulo 3 de que un enemigo, alguien en quien surgió el pecado. Y digo esto con bastante responsabilidad. El pecado es algo inexplicable. Ciertamente no lo podemos explicar porque tratar de explicarlo equivaldría a tratar de justificarlo, cosa que no puede ser. Así es. Pero por algo que hemos visto en lecciones anteriores, incluso recuerdo una lección que estuvimos hablando del libre albedrío, donde Dios no forza el amor de sus criaturas ni impone nada. Así que Dios, el pecado surgió en una persona, en un ser que había sido creado por Dios, digamos un ser creado, que Dios le había dado muchos dones, muchos atributos especiales, pero esa persona dice que en un determinado momento su corazón se corrompió, comenzó a fingir el carácter de las cosas y comenzó también a desacreditar el carácter de Dios. Fíjense que lo que está en juego en el conflicto no tiene que ver ni siquiera con un asunto de poder, porque si hubiese sido un asunto de poder o fuerza, es como cuando yo estaba en el colegio, que los muchachos siempre decíamos, cuando teníamos algún conflicto con un profesor, decíamos, no, el huevo contra la piedra. Si es un asunto de poder, ni siquiera surge el conflicto, queda de una vez aclarado. Pero sí lo que se sembró fue cizaña en cuanto a los caracteres. Tremendo. Y cuando se habla de temas, de caracteres, entonces la respuesta de Dios fue una respuesta sabia y justa como el Dios que tenemos y de amor. Ahí también podemos ver el amor y la justicia de Dios. Poderoso. Dios decidió darle tiempo al conflicto porque era la única manera de que se desarrollaran los caracteres que habían sido puestos en dudas y entonces el universo entero pudiera decidir con relación a... Mira, espera, y tú tocaste ese tema. Y ahí está, y es bien interesante esto. ¿Por qué Dios tiene un conflicto con una criatura? Es decir, Dios es todopoderoso. Dios fue quien creó a Satanás, no a Satanás, a Lucifer, porque ahí está Lucifer. Hay otra parte. Este se rebela contra él, desacredita la moral de Dios como tal entre las huestes angelicales, y ahora Dios mantiene un conflicto cósmico que se sostiene entre Dios y Satanás, y que de una forma u otra nosotros estamos en el centro del conflicto ahora. Y surge la pregunta, ¿por qué Dios tiene que tener un conflicto con una criatura inferior que Él puede destruir de inmediato como Satanás? Bueno, un misterio. El pecado crea una sensación que es muy dañina, que se llama orgullo. Satanás se llenó de orgullo, se corrompió su corazón. Hay muchos textos en la Biblia. Si usted lee, por ejemplo, Isaías 14 o Ezequiel 28. Vamos a leer algunos. Vamos a leer. Es bueno que lo leamos Sí. porque miren qué pasa. Al ser un tema puramente bíblico, no ir a la Biblia sería, pues, definitivamente sembrar cizaña. Sí. Isaías capítulo 14. Y Ezequiel 28. Perfecto. Yo tengo aquí Isaías 14. Sí, ahí vamos a comenzar con la descripción de Satanás antes de ser Satanás, de Ezequiel. Correcto. Ezequiel 28, versículo 15 en adelante, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Una pausa ahí, pastor. Desde el día en que fuiste creado, ahí establece con claridad que Satanás es una criatura. Exacto. Correcto. Exacto. Entonces el texto sigue diciendo: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y lo que tú decías, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría y a causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra. Y entonces ahí viene Isaías 14. Correcto. Que de paso es como el panorama completo junto a Apocalipsis capítulo 7.
Yo creo que debemos leerlo los tres porque da inicio a este Y conflicto. Apocalipsis 12. Perdón, versos- 12, dije el capítulo 3. Dice Isaías 14, 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del Altísimo me sentaré, y en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, y escuchen este detalle especial que aporta el texto sagrado, la serpiente antigua, conectando este texto ¿con qué? Con lo que acabamos de leer al principio del programa en Génesis 3.15, el protoevangelio, porque la serpiente estaba allí presente, la enemistad entre la mujer y la serpiente. La serpiente antigua es esa serpiente que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Está claro el texto de que por la multitud de las contrataciones, Satanás, el orgullo y todos los síntomas que surgieron con la corrupción que se enalteció su corazón, comenzó a tener, digamos, por decirlo así, envidia de Cristo, de la autoridad de Cristo. Y comenzaba a estar en los concilios donde estaba Dios, por ejemplo, y aunque él se inclinaba, leí algunos textos del Espíritu de Profecía, dice que se inclinaba y dentro de su exterior hacía creer de que todo estaba bien. Dice que en cambio su corazón estaba diciendo todo lo contrario y entonces salía y comenzaba a repartir sus comentarios, a sembrar esa cizaña entre todos los seres creados que estaban allí, los ángeles, y entonces a deformar el carácter de Dios, su gobierno y su santa ley. Entonces fíjense que hay como una especie de doble carácter. Correcto. Pero además el corazón llegó a corromperse a tal punto que dice que entonces se enalteció y ahora él quería todos los privilegios de Dios, la adoración que tenía Dios, pero no las responsabilidades que conllevaba ese atributo. Hay algunos elementos aquí a ir colocando en perspectiva para que los amigos... Yo no quiero que se nos pierda la pregunta que tú hiciste. Sí, claro, no. Claro, no, hay que tenerla presente. Número uno, paradójicamente el conflicto comienza en el cielo. Así es. En un lugar donde es todo perfecto. Eso es un misterio. Ese es el misterio de la identidad. Cómo en un lugar perfecto comienza el pecado, que se geste un elemento tan detestable, desagradable como el pecado y todas las consecuencias negativas que ha traído. Número dos, este conflicto o esta rebelión de Satanás, esta conspiración de Lucifer, pone en tela de juicio la justicia de Dios y su carácter. Y la ley. Y la ley de Dios como tal. Hay entonces un problema aquí ético en el cual el nombre de Dios es puesto en tela de juicio. Que si bien Dios no necesita que nosotros le creamos o que los ángeles creamos en él, Dios es justo y es amor. Y eso ya lo hemos visto en lecciones anteriores. Entonces, la pregunta de mucha gente, Francis y Huáscar, sería... pero el tío lo que tiene que hacer es matar a Satanás ya. Ciertamente. Hay una frase común de la gente que dice, muerto el perro, se acaba la rabia. Pero cuando tú amas al perro, tú tratas de quitarle la rabia. Sí. Entonces ahí es donde entramos nosotros ahora a estudiar los por qué. Nosotros, aunque no podamos entenderlo todo, siempre vamos a buscar los por qué. Mira, la lección propone una parábola de la que habló Jesús. Y yo lo digo en el sentido franco, porque al principio el pastor Francis hizo un comentario que es muy atinado. Hoy en día la gente se hace esos cuestionamientos y a veces es que no entendemos el conflicto. Pero yo digo que no lo entendemos, pastores, porque muchas veces le damos la espalda a esos temas en la Biblia y no entendemos que el conflicto cósmico es tan esencial, una parte tan esencial del Evangelio, que si nosotros lo descuidamos, nunca vamos a poder tener una comprensión apropiada del Evangelio. Por eso esos temas hay que enfrentarlos y la Biblia es la mejor fuente, porque la Biblia explica. El Señor Jesús habló de una parábola que está en Mateo, donde habló de que había un hombre bueno, que era agricultor. El trigo y la cizaña. Exacto, y que sembró un campo con semilla buena. Y entonces de repente vino un enemigo en la noche y sembró cizaña. Y cuando llegaron por la mañana le propusieron al Señor, mira, vamos, y alguien vino y vamos a arrancar. Entonces el Señor le dijo,
no lo hagan, dejen que crezca, denle tiempo. Importante, porque explica precisamente por qué Dios no eliminó a Satanás también. Claro, y hay un comentario que yo tuve acceso en la lección que dice que si se hubiese de manera extemporánea desarraigado el mal, hubiesen habido daños colaterales irreversibles Correcto. que iban a ser peor al bien. Exacto. Sí, porque el asunto allí, como ya se ha mencionado de alguna manera, se estaba cuestionando. El carácter. Cuidado si Satanás tenía razón. Exactamente. Tenía razón porque mira, un Dios arbitrario. Sí, lo destruyó de una vez para que no cuestionara ni nada. Exactamente. Entonces, era necesario que, tal como presenta el trigo y la cizaña, que creciera. Así es. Y qué interesante, sí. Dios en su sabiduría, lo que ha hecho con esto es ayudarnos a entender el pecado. Ahora, hay una preocupación, señores. Sí. ¿Será que en algún momento se va a erradicar el pecado de forma definitiva? Totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Apocalipsis 21 habla al respecto. Así es. ¿Podemos ir allá a Apocalipsis 21, 4? Sí. Por Ahora que dice allí el texto bíblico, porque allí el libro de Apocalipsis presenta, y qué bueno, qué bien se siente, se oye cuando la Biblia de José Carlos suena, ¿verdad que sí? Señores, no solamente lo lean en el celular, ni en la computadora. Dice allí la palabra, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más no habrá más llanto ni ni habrá clamor. más llanto ni clamor de dolor, porque las primeras cosas pasaron. Definitivamente, y yo siempre digo, el mal en sí ya recibió un golpe mortal. Poderoso. Porque la cruz de Cristo, que es precisamente el centro de la teología, también es el centro del conflicto. Y en la cruz de Cristo se cumple aquel momento cuando fue pisoteada la cabeza de la serpiente. Lo que pasa es que usted sabe que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ustedes saben por qué? Por una razón sencilla. Porque sabe que le queda poco tiempo. Yo me acostumbro a verlo como cuando la Primera Guerra Mundial, en 1917, Estados Unidos y la Fuerza Aliada dieron un golpe sorpresa que hizo retroceder a las fuerzas de Alemania, etc. Y ya, aunque no se había terminado la guerra, pero ese golpe fue tan contundente que ya ellos estaban solamente esperando el momento. O sea, hasta el momento en que se cumplió, en que se tuvo el documento. Déjeme hacer un paréntesis. No es que él en ese tiempo, señores, fue que leyó la Ha leído de la historia, exacto. Oscar, aquí y Francis, es importante entonces destacar lo que dice la parábola, y ya tú lo explicaste, pero este punto del capítulo 13, versículo 28, específicamente Sí. la respuesta de Dios. ¿Dónde estamos? ¿En qué capítulo? Mateo capítulo 13, versículo La 28. parábola. La respuesta de Dios ante los siervos. ¿Quién hizo esto? Sí. ¿Qué pasó? Porque si tú sembraste trigo solamente hay cizaña. ¿Por qué hay mal? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué hay niños que mueren? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta violencia? Esa es la pregunta del siervo. La respuesta entonces aquí es, un enemigo ha hecho esto. Y mire, pastor, hay una respuesta contundente a esto. Usted sabe que Jesús acusó a Satanás en el capítulo 8 de Juan, el verso 44 y 45, de que él es mentiroso y usa el método de la mentira. O sea, el desenlace de este conflicto Dios lo permitió, pero no iba a usar las mismas estrategias que Satanás. Satanás usa la mentira. Así es. En Apocalipsis 12 dice que usa el engaño porque iba engañando a todo el mundo, pero Jesús iba a venir a contrarrestar eso. ¿Cómo vino Jesús? En cambio, Dios usa instrumentos que son sagrados. Él vino a hacer la verdad, porque él dice, Jesucristo es la verdad, ¿verdad? Así que cuando Cristo muere en la cruz, dice que fueron despojados las potestades del infierno, porque allí en ese momento se pudo ver el universo entero, las inteligencias de todo el universo pudieron ver reflejados los caracteres que hasta ese momento habían estado en cuestionamiento. Y dice, el pecado, señores, deforma, es lo peor, es lo más desastroso y desafortunado. Dice un comentario bíblico que allí estaba Satanás, que físicamente estaba desfigurado por todo el odio y el rencor que había acumulado, incitando a la multitud a que mataran al Hijo de Dios. Mientras tanto, estaba en contraste Cristo con un carácter manso, apacible, muriendo por amor a nosotros. Y eso fue una demostración así a toda luz Gloria a Dios. del conflicto cósmico. Mire, señores, de repente alguien en este momento, pues, se ha hecho igual que yo.
la siguiente pregunta. ¿Por qué es que Dios no me ayuda con mi lucha con el pecado y simplemente me quita esto? No, mi querido, ahí viene lo que ya hemos tratado en lecciones pasadas. Así es. El libre albedrío. Así es. Dios te da la oportunidad de tú poder escoger, como dice Josué 24:15, escojan hoy a quién van a servir. Si Dios, que ya lo miramos, pero si Dios te forzara a hacer lo que, o sea, te gobernara como un robot, pues entonces no sería el Dios de amor que tanto presentamos en la Biblia. Así que cuando miramos por qué razón Dios no forza o no obligó a Satanás, no le eliminó de inmediato, pues simplemente es porque, como bien dice el texto, como ya lo hemos mirado, si Dios eliminara a Satanás de inmediato, si Dios no quitara a nosotros esas cosas, Él no fuera Dios, no perdiera su esencia. Señor, hay un tema que ya quisiera que pasemos allá. Y aunque fui tosco al presentarlo, es porque ya el tiempo aquí en YouTube se nos está yendo, en el espacio que tenemos. Pero yo no quisiera dejar la siguiente pregunta, que me lo planteo. ¿De qué manera a un amigo, un hermano que está viendo el programa, de qué manera este conflicto nos afecta a nosotros de manera personal? Esta guerra espiritual, ¿cómo nos afecta a nosotros? Realmente el conflicto es entre Cristo y Satanás, es un conflicto cósmico, es decir, está por encima de nosotros. Pero al pecado entrar, cuando Adán y Eva pecaron, los efectos de ese conflicto entonces se ven en nosotros. Un caso muy práctico en la Biblia de ver esto es Job. Correcto. Job estaba haciendo la voluntad de Dios, actuando correctamente, y de repente Satanás lo ve y dice, wow, este tipo sí está bien. Este hombre le va bien en todo. Déjame preguntarle a Dios. Llega donde está el Señor y dice, mira, Dios, dicho sea de paso, le presenta a Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Es temeroso de Dios, apartado del mal. Dios no dice la riqueza que tiene, porque las riquezas, las posesiones, todo esto viene como resultado, la plenitud como resultado de un servicio abnegado a Dios. Y entonces Satanás dice, mira, Job tiene todo eso, pero no te sirve de balde. Déjame que yo lo pruebe a ver. El mismo argumento. Sí, déjame. Allá en el cielo. Exacto, déjame que yo lo pruebe y yo te voy a decir si es verdad que te sirve. Ve, pero no toques su vida, ¿no? Ahí va Satanás y empieza Job a sufrir calamidades. Noten ustedes que hay una disputa entre Dios y Satanás, pero quien sufre aquí las consecuencias... Que ahora se traslada al escenario del corazón humano. Que Correcto. naturalmente... Hay una lucha Oscar terrible. y Francis, aquí se presenta el caso de Job solamente, pero Satanás hace eso con todos los seres humanos. Y día tras día. Y Dios hace esto con todos los seres humanos. Es decir, Dios restablece, cuida, protege y pelea por todos sus hijos, incluyendo por ti que estás aquí, que posiblemente estás pasando una situación difícil ahora, una crisis, una calamidad, la pérdida de un ser querido. Dios está peleando por ti. Amén. Tú no estás solo. Satanás está buscando la forma de atacarte. Él es el acusador que acusaba a los ángeles y acusaba a Dios ante los ángeles también. Y lo hizo con Job. Y Satanás lo hace con todos, pero asimismo Dios pelea por ti, disputa por ti también. Miren un texto que nos ayuda a entender bastante bien lo que estamos discutiendo en este punto de la lección. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Va a tener persecución. Sí. Van a tener persecución. De alguna manera nos toca muy de cerca este gran conflicto. En el sufrimiento, en las persecuciones, las injusticias, las tentaciones y los ataques espirituales que nosotros tenemos de forma constante por el enemigo. Así que, queridos, nosotros debemos concluir. Pero yo quisiera, si de manera como que resumida, pudiéramos ver la lección en muy pocos segundos. ¿Qué miramos hoy, Huáscar? Bueno, hermanos queridos, que nos están chequeando aquí por el YouTube, yo quisiera decirles que la realidad del conflicto es un tema bíblico. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Se manifestó primero en el cielo, luego en la tierra y ahora se ha trasladado al corazón del ser humano. Pablo dice que nosotros somos un espectáculo ante el cielo porque todo el mundo está atento. Ahora, tú puedes descansar en Cristo. Porque Cristo venció al enemigo allá en el cielo, lo venció aquí en la tierra y lo vencerá. Llega un tiempo, un tema donde dice el libro de Colosenses, creo que al final la muerte de Cristo desenmascaró la maldad del enemigo y dice que en breve Dios aplastará al enemigo por completo. Así que vive con esperanza y aunque las pruebas, las calamidades o las acusaciones o tentaciones que pueda Satanás enviar a tu vida, la palabra de Dios dice que todas esas aflicciones no se comparan
con la gloria que Dios nos dará un día. Confía en el Señor, entrégale tu pleito a Él, porque el enemigo es un enemigo vencido y Cristo está con nosotros. Y si Cristo está de parte de nosotros, pastor, ¿Quién contra nosotros? ¿quién puede contra nosotros? Entonces, mi querido, usted no está solo peleando. Amén. No está solo peleando. Cristo está a nuestro lado. Vamos a orar, familia. Vamos a permitirle a Huáscar. Huáscar, por favor, también ora por los amigos y hermanos que han puesto sus pedidos en el link que está aquí en la descripción de YouTube. Amén. Recuerde que el pastor Geomar Peña estará orando y también nosotros aquí, el equipo, estamos orando por los pedidos que tú escribes allí en ese link. Recuerda también, tú puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Adventistas del Sureste, y también el canal de WhatsApp donde te puedes enterar de todas las informaciones principales de nuestra asociación. Líder, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Adelante. De verdad, muchas gracias. Vamos a orar. Querido Jesús, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por esta lección que nos ayuda a entender un poco más de la dimensión de este conflicto cósmico. Un conflicto que surgió en el cielo, pero que se ha trasladado a la arena de este mundo y a nuestros corazones de manera particular. Pero gracias por la esperanza que nos da el Evangelio. Cristo venció y destronó las potestades del infierno en la cruz del Calvario. Le queda poco tiempo al enemigo, Señor, y aunque pasemos por pruebas, vicisitudes, aunque Él todavía insista en atacarnos, Él sabe que está vencido. Así que ayuda a cada hermano a afrontar sus circunstancias con esperanza en ese Dios vencedor, un Dios que aplastará el mal para siempre. Pido por las oraciones que se han presentado, Señor, acá, por tus hijos, que tú puedas responder conforme a tu sagrada voluntad, que cada uno de nosotros pueda seguir haciendo que la palabra de Dios corra, compartiendo estos mensajes y sobre todas las cosas, siéndote fiel. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.